Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípato, su podcast peripatético favorito o posiblemente el único que escuchen que pretenda ampararse bajo la escuela del gran maestro Estagirita Aristóteles. Les habla su anfitrión, Sebastián Cova, grabando esto la noche del jueves 20 de marzo de 2025 desde mi casa en el municipio Baruta del estado Miranda. Hoy se están cumpliendo exactos 2 meses, perdón, hoy 20, por eso la confusión. Se están cumpliendo exactos 2 meses de que Donald Trump iniciara su segundo gobierno, la presidencia número 47 continua de los Estados Unidos, y a veces da para que algunos piensen o teman que la presidencia número 47 y la última. Porque de verdad las cosas que están pasando son abrumadoras. Es increíble cómo en 2 meses esto se está sintiendo como si fuesen ya 2 años. Trump ha hecho o deshecho más en 2 meses de lo que hizo en sus 4 primeros años de gobierno. Esto no sorprende en esencia, pero sí en escala. A mí y a todo el mundo. Es increíble cómo ha sido llegando y corriendo, cayendo y corriendo. Y bueno, eh, las consecuencias se están sintiendo en todo el planeta, porque esa es la cosa con los Estados Unidos. Este país, desde que irrumpió en la historia, a finales del siglo XVIII, en el último cuarto, su revolución empezó en los años 70 de aquel siglo. Y nada más entrar en la historia de esa forma, hasta ese momento habían sido una serie de colonias británicas de bajo impacto y relevancia histórica. No eran para Gran Bretaña lo que ellos pretendían que fuese. Ellos querían que aquello fuese lo que eran las colonias españolas para España. O sea, las colonias más al sur representaban para España, es decir, una fuente de riqueza aparentemente inagotable. Y no lo habían sido, pero hechas las pendejas, calladitas, estaban transformando el mundo. De una manera que nadie era consciente entonces. Eso solo se puede determinar de forma retrospectiva y finalmente lo zarandearon con su revolución en la década de los años 70, 80 y tempranos 90 del siglo XVIII. Y bueno, una vez que hacen eso, retruca en el viejo continente, en las metrópolis, eso produce una revolución en Francia, eso de retruque pega aquí en América, nos emancipamos también acá, y hacemos una revolución, todos los países, casi todos los países de la región se emancipan y al mismo tiempo hacen una revolución política, saltando de una forma aristocrática con un monarca en la cabeza a unas repúblicas, sin terminar de entender qué era eso y qué significaba, pero copiando el ejemplo de los Estados Unidos. Y bueno, y de ahí no paró y no siguió. Y si bien durante todo el siglo XIX los Estados Unidos juega un rol casi de contemplación de los eventos mundiales y se dedica nada más a su expansión territorial en la porción norte del continente americano, estaba generando cambio porque era un polo de atracción poblacional. Primero se estaba dando ahí una revolución capitalista industrial de mucha mayor envergadura de la que estaba sucediendo en Europa, sin producir el grado de depauperización de la clase obrera y la remarcada diferencia de clases que estaba produciendo la revolución industrial en Europa, que si bien estaba acabando con el viejo orden aristocrático que tenía más de 1000 años, era al elevado precio de una depauperización muy significativa de la clase obrera. Eso no estaba pasando en los Estados Unidos, que se estaba industrializando a una velocidad también vertiginosa, estaba desarrollando unos mercados que harían eventualmente temblar al europeo y sin que fuese al precio de esa eh, diferencia de clases tan marcada que había en Europa. Y luego ya en el siglo XX, una vez cerrada su expansión territorial continental, habían comenzado en lo que fue un breve experimento imperialista, que por fortuna ellos mismos le pusieron término. Bueno, ya eran una potencia industrial y irrumpieron en la escena mundial, abandonaron su aislacionismo y se metieron de lleno a ser la policía del mundo y han impuesto un orden que
hoy en día depende demasiado de ellos. Y es a eso sobre lo que quiero dedicar este capítulo, que pretendo sea breve. Breve para mi estilo. Quiero centrarlo justamente en lo preocupante, una vez más, o sea, todos estos capítulos, y por eso no había hecho capítulos del 13 de febrero, que fue cuando grabé y publiqué el último, porque esto ya se siente un poco aburrido, o sea, quien me oiga decir, ay, bueno, ahí viene Sebastián otra vez, a hablar mal de Trump, los que son trumpistas, pues ya ni me oyen, y los otros, bueno, es como meterse en una caja de eco, oír lo mismo que estamos todo el día hablando por WhatsApp o en redes sociales. Pero bueno, para tratar de innovar y no caer en ese error, voy a hablar mal de la situación que está pasando, pero tratándolo de centrar en los efectos colaterales que esto está teniendo para el resto del planeta, porque nosotros estamos viviendo desde hace 80 años, este año, o sea, en 2025 se van a cumplir los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador y grande que ha peleado la humanidad, el único que de verdad merece el nombre de global, que de verdad es un conflicto planetario, que de alguna manera involucró a todos los países del mundo, por supuesto en mayor o menor medida. Aquí el continente americano no fue prácticamente, no experimentó teatro de operaciones, aquí estuvimos bien. Sin embargo, si ustedes saben algo de historia y de geografía venezolana, uno puede recorrer sitios de la costa de este país y encontrarse restos de barcos hundidos durante la guerra, porque los puertos venezolanos fueron, los puertos de Venezuela y de las Antillas holandesas, y creo que algunos de México, fueron bombardeados durante la guerra por las fuerzas del eje porque éramos proveedores de petróleo para los aliados. Una de mis playas favoritas en este país, que iba muchísimo y ahora tengo como 20 años que no voy, sí, de hecho 20, porque creo que la última vez fue 2005 o 2003. Eh, una de mis playas favoritas, que es Isla Larga, en la costa de el estado Carabobo, tiene un barco hundido, que ya no queda mucho de ese barco, que era un barco hundido durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ese no fue hundido por un torpedo. Ese creo que lo hundió su capitán una vez terminada la guerra, porque creo que el barco era italiano. Pero sí, los puertos de Maracaibo y un puerto en el estado Monagas, aunque ustedes no lo crean, el estado Monagas tiene costa. También creo que fue, ¿cómo se llama ese poblado? Es, el, es un puerto fluvial, es decir, de río. Ahorita se me escapa el nombre. Y ese puerto, como el Maracaibo, fueron bombardeados por los submarinos del eje, alemanes básicamente, durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay mapas japoneses de la Segunda Guerra Mundial, que cuando ellos hacían sus cálculos de cómo se iban a repartir el mundo con la Alemania nazi después de la guerra, ellos querían, bueno, la costa pacífico de América del Norte, pero cuando llegaban aquí a Sudamérica, su porción la estiraban para incorporar la costa venezolana, porque querían el petróleo venezolano, o sea, descarados, ¿no? Entonces, bueno, fue un conflicto planetario y, por supuesto, el mayor número de víctimas que haya producido guerra alguna en la historia de la humanidad es ese, más o menos alrededor de unos 50 millones de personas. Y además, bueno, concluyó con la creación de las armas más mortíferas que hemos podido crear, que son las bombas atómicas. A partir de ahí se impone una paz que muchos historiadores ya en los años 50 llamaban a eso la Pax Americana, usando como referente la Pax Augusta, que es el término que recibió el gobierno de Octavio Augusto, el sobrino nieto de Julio César, quien es usualmente considerado, y de hecho lo fue, el primer emperador del Imperio Romano. Alrededor, su gobierno va de el año 27 antes de Cristo al año 14 después de Cristo. Ese periodo se le conoce como la Pax Augusta porque puso fin a las guerras civiles que habían estado azotando a Roma desde el siglo anterior, desde finales del siglo anterior. Y además no hubo conflicto externo con ninguna otra potencia. Entonces eso produjo una prosperidad enorme al interior del Imperio Romano, un crecimiento económico, y la inmensa mayoría de todas las grandes cosas que legó la cultura romana son de ese periodo. O sea, los poemas de Virgilio, eh, los libros eh, de Tito Livio son de esa época, de la Pax Augusta.
Entonces, bueno, nosotros hemos estado viviendo en la Pax Americana. Ese término no se debe circunscribir solamente a los años 50. La verdad es que si bien todo ese periodo estuvo enormemente marcado por, primero, la Guerra Fría, que de alguna forma puede ser considerado como una especie de guerra mundial, yo a veces la llamo la verdadera tercera guerra mundial, es la Guerra Fría. Y Guerra Fría que se calentó por puntos en Grecia, en Corea, en el Canal de Suez, en Vietnam, en las islas del Caribe, particularmente en Cuba, que fue el punto más álgido donde todo estuvo a punto de irse a la mierda. Y por supuesto después Afganistán primero con los soviéticos, luego la primera guerra de Irak, luego la segunda guerra de Afganistán ahora con los americanos, luego la segunda guerra de Irak otra vez. Bueno, ya eso último es post Guerra Fría, pero ha sido el periodo posiblemente más pacífico de la historia entera de la humanidad una vez que aparece la civilización. Claro, las guerras del pasado remoto, de la antigüedad, no tenían ese poder de destrucción, pero los pueblos vivían en constante guerra. O sea, la paz era una excepción, una rareza. El estado natural de la humanidad siempre fue en guerra. Y si bien en este periodo de Pax Americana ha habido esa serie de conflictos que nombré, que son los más notorios, luego están los pequeños conflictos de baja escala que no impactaban mucho. Lo que ha pasado en Colombia de los años 40 puede ser visto como una especie de microguerra civil de bajo impacto y larga duración. Pero incluso, incluyendo todos esos conflictos, es el periodo más pacífico de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, y de, wow, un crecimiento, la ciencia. O sea, piensen, el primer avión es inventado en Estados Unidos, por cierto, en 1903. 1903. Y en 1969, los Estados Unidos, por cierto, estaba poniendo hombres en la luna. O sea, en solo 66 años la gente pasó de un avión que uno lo ve y uno dice, uno no entiende cómo volaba, y, o sea, cómo no se desarmaba nada más tratando de despegar, y que además solo voló unos metros, a llegar al objeto más distante al que ha podido poner un pie ser humano alguno. Y bueno, ni hablar, más recientemente la revolución informática es increíble. De hecho, cuando yo era niño, no, ya existían las computadoras, pero aquí en Venezuela uno solo veía eso en las oficinas de las universidades más elitescas. Yo recuerdo lo que era llamar desde la casa de playa de mis abuelos en la costa aquí barloventeña para acá. Había que ir a una central, pagar, meterse en una cabina, pegar gritos para que te oyeran aquí en la casa. Y luego ahora todos tenemos una microcomputadora que tiene mucho mayor poder de cálculo que las computadoras de hace apenas 20 años en los bolsillos, y nos conectamos a internet y todo eso. O sea, y son cámaras. El director que ganó el Oscar este año empezó hace 10 años. O sea, hace 10 años todavía apenas. No empezó hace 10 años, empezó más. Pero hace 10 años todavía estaba estrenando películas que grababa con iPhones. Sean Baker, una película de 2015 que ganó el Independent Spirit Award, la hizo con 3 iPhones. El iPhone 5, que hoy en día se ve como un pote al lado de los iPhones de ahorita. Entonces, wow, o sea, uno puede hacer películas con el teléfono y optar a premios con eso. O sea, esto ha sido un periodo increíble. Y parte de ese periodo ha sido en buena medida gracias al orden que impuso los Estados Unidos al terminar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esto no puede volver a pasar. Claro, había sido tanto el desmadre con esa guerra tan horroroso que todo el planeta estaba de acuerdo. Y si bien había una tensión inherente que estalló ahí mismo entre los dos grandes poderes vencedores, que eran las democracias anglosajonas o occidentales, Francia ahí, pero lideradas por Estados Unidos, y la Unión Soviética y sus satélites slash vasallos, eh, en realidad todo el mundo estaba de acuerdo que sí, que esto no puede volver a pasar, y se creó todo un orden internacional de organismos multilaterales para tratar de reducir el conflicto. Pero eso además venía apoyado por ese principio horroroso, pero al que también debemos agradecerle mucho, que es el principio de la destrucción mutua asegurada, porque aunque los Estados Unidos es el primer país que investiga, desarrolla e inventa las bombas atómicas, apenas ahí mismo la Unión Soviética, en parte gracias a espías y a desertores americanos, logra crear las propias. Entonces los dos bloques rivales se arman con bombas atómicas, y a tal punto que se podría garantizar la destrucción del otro en solo cuestión de unas horas,
quizás incluso la destrucción de toda la vida en la Tierra como la conocemos y bueno, después tendría que evolucionar otra vez de cero, ¿no? Al menos la vida en la superficie de la Tierra. O sea, de verdad el poder de destrucción que tenemos hoy en día los humanos es increíblemente atroz. Así sea gracias al secreto de las bombas atómicas o a unos organismos multilaterales, en realidad es a la combinación de todo eso, hemos estado viviendo en un orden que ha permitido un crecimiento y una prosperidad que no sin sobresaltos, no sin cosas injustas, feas y chimbas, pero que aún así es mejor que todo lo que hubo antes, en mi humilde opinión. Ahora, que no quiere decir que haya cosas del pasado que es triste que las hayamos perdido y que sería entrañable tratar de recuperarlas, pero en general, en promedio, haciendo un cálculo grueso, llego a esa conclusión. Ahora bien, la cosa es que este orden ha tenido a los Estados Unidos como principal garante. Por ejemplo, el Club de Armas Atómicas, que hoy en día son 10 países, de los cuales se sabe de 9, hay un décimo del cual se sospecha, pero no se tiene confirmación, que es Israel. En parte, eso se ha logrado garantizar a través de una diplomacia muy intensa por parte de los Estados Unidos de convencer a países como Japón, como Sur Corea, como Alemania, como Turquía, como Irán, en el caso de Irán por la vía más violenta posible, pero o más dura posible, pero siempre esencialmente diplomática, se ha tratado de convencer a esos países, incluso Brasil, Argentina, México, Canadá, de decir, mira, no tengas armas atómicas porque no hace falta, no es bueno que todos tengamos esto, confía en mí, yo las tengo y yo te protejo a los demás. Bueno, pero Francia y Inglaterra las tienen. Bueno, claro, pero ellos son países que están en el Consejo de Seguridad, son los aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial y tal, y bueno, es importante que ellos también las tengan. Luego las tiene la Unión Soviética y las tiene China, y ese club era así, eran 5. Luego se incorpora India y Pakistán, ya en mi lapso de vida, eso es muy reciente, eso es ya en este siglo, con lo cual el número sube a 7. Luego, más recientemente, ya finalmente los ha logrado tener eh, Corea del Norte, estaríamos hablando ya de 8. Y fíjate, no es 10, creo que es 9. De repente se me está yendo un país por ahí. El otro país que nadie sabe que las tiene, pero parece un secreto que es a voces, es Israel, que no las desarrolló propio, sino que Estados Unidos le dio unas cuantas. Eso nadie lo ha confirmado, pero nadie lo pone en duda. De hecho, una de las cosas pues, puso muy nerviosa a la administración Biden ahorita, estos 2 años, este año y pico que va de guerra en Gaza, es que la conflictividad con Irán escalase al punto de que Benjamin Netanyahu le diese un ataque de pánico y le tirase bombas atómicas a Irán. Eso nadie lo decía así de frente, pero nadie oficial, pero todos los analistas consideraban eso como una posibilidad. Eso quiere decir que entonces sí es cierto que Israel tiene armas atómicas. Entonces Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, Norcorea, Pakistán, India, Israel, sí son 9, perdón. Y con Irán el potencial, el que está haciendo más esfuerzo por ser el décimo. Bueno, resulta que llega Trump y comienza a desarticular todo este orden internacional. En solo 2 meses, no solo habla abiertamente de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, que ya lo hizo otra vez, de sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, sino, y eso ya él decía eso en el primer gobierno, sacar a los Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio, que es un invento de los Estados Unidos para sustituir el orden económico post Segunda Guerra Mundial por algo mucho más abierto. Estados Unidos ha sido el gran promotor del libre cambio internacional, algo que los demás países aceptaron a regañadientes, pero que nos ha terminado beneficiando de alguna forma a todos, no sin un elevado precio, que es interesante analizar y discutir, pero que para los efectos de esta conversación no tiene juego ahorita. Y bueno, o sea, tan es prueba de que este es el orden impuesto por los Estados Unidos que la sede de la ONU es en Nueva York. O sea, no tiene unas sedes auxiliares en otras partes, en Ginebra y tal que sé yo, pero la sede principal y donde se reúnen todos los años a hacer discusiones, donde se toman decisiones claves es en Nueva York. Y así, y el Banco Mundial está en Nueva York, el Fondo Monetario Internacional, perdón, el Banco Mundial está en Washington, el Fondo Monetario Internacional, la OEA, que es de los Estados Americanos, está en Washington también, y así. Entonces,
este es el mundo de los Estados Unidos. Y resulta que los Estados Unidos ahora parece y actúa como que no me interesa, no lo quiero, nunca me gustó, lo hicieron para joderme, me voy. Eso de nunca me gustó, lo hicieron para joderme, es un invento de Trump, pero que un gentío dentro de los Estados Unidos está comprando. Y un montón de gente fuera de los Estados Unidos que no sabe de lo que está hablando, pero que idolatra a Trump y dice, sí, sí, es verdad, eso sí, no es, eso lo inventó la izquierda y tal y qué sé yo. Y entonces uno tiene que leer cada estupidez. Pero eso no importa, porque esos no votan dentro de los Estados Unidos. Pero dentro de los Estados Unidos hay un gentío que nunca pensó en eso, porque nunca entendió de eso, ni le interesó, y ahora ven a Trump diciendo que la Organización Mundial del Comercio es mala, que joda a los Estados Unidos, y se quiere salir. O apoya la idea de salirse. Cuando no se dan cuenta que ese es un invento gringo para, dicho de, sin cortapisas, imponerle al resto del planeta unas reglas claras para el libre comercio. Resulta que si los Estados Unidos se sale, después no tiene cómo demandarle a nadie que le infrinjan, por ejemplo, las patentes. Entonces uno podría hacer lo que ya se hace, pero en una escala brutal, sin consecuencias, que es, por ejemplo, piratear productos gringos. No solo las películas, sino las patentes de sus medicamentos y todo, porque todo eso está garantizado por la serie de reglas que están en la Carta Fundacional y todos los estatutos de la Organización Mundial del Comercio, que es un invento gringo muy reciente, eso es apenas de los años 90, justamente para garantizar el libre comercio en el planeta entero. Y además haciendo unas cosas insólitas como agredir, o sea, a sus tres socios comerciales, cuatro si contamos la Unión Europea, más importantes y claves. Los socios comerciales más importantes de los Estados Unidos son Canadá, México, China y la Unión Europea. Los Estados Unidos, por su costo de vida, su organización social, ya no se puede permitir el lujo de fabricar cosas que fabricó toda la vida ya. Yo, por ejemplo, cuando era niño, pequeño, en los tempranos años 80, mis padres me regalaban juguetes de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, y cuando uno los ve todavía por ahí, ve que eran hechos en Milwaukee. Eso es una ciudad en un estado del Midwest de los Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos. Pero cuando esos juguetes de Star Wars comenzaron a aparecer otra vez a finales de los 90, apenas 20 años, apenas 15 años después, ya decían todos hechos en Taiwán o hechos en China. O sea, en un lapso de 15 años, esas fábricas de esas marcas gringas se fueron a producir a sitios más baratos. Y así hoy en día es prácticamente todo, al punto de que eso se exageró y China se convirtió en el gran centro fabril del planeta por una serie de coincidencias, por un lado, y por otro también de esfuerzos explícitos del gobierno chino para lograrlo así. Y de eso pagamos los platos rotos todos, cuando entonces China, que es donde salió el virus que produjo la última pandemia, hace 5 años que se acaba de cumplir, esa China decide cerrar todas sus fábricas, mandar a toda la gente a su casa, y entonces el mundo se queda sin productos porque una enorme cantidad de cosas se fabrican allá. Prácticamente, no todo en el sentido de que todo producto es enteramente hecho en China, pero casi cualquier producto más o menos elaborado que uno tenga en sus manos hoy en día tiene al menos una pieza fabricada en China. Entonces, si esa pieza no llega, no tienes cómo sustituirla. O sea, yo ahorita estoy sentado en una silla que posiblemente no es hecha en China, pero alguno de sus componentes sí. Estoy sentado en una de estas típicas sillas de oficina. Estoy frente a un escritorio que posiblemente no es hecho en China, pero alguno de sus tornillitos o algunas de sus piezas o de sus bases de plástico o de goma sí fueron hechas en China. Entonces, bueno, eso fue un error, ahora se vio por qué, es mejor seguir globalizados pero dispersados, bueno, ok. La cosa es que todo eso, quien lo ha liderado ha sido los Estados Unidos. Y ahora los Estados Unidos comienzan a agredir a sus socios comerciales más importantes. Uno puede entender la rivalidad con China, pero con Canadá y con México. Además, vamos a hacer, déjame limitarme, con Canadá. Canadá es posiblemente el mejor vecino que país alguno de la historia haya tenido jamás. Nunca un país tuvo la suerte que ha tenido los Estados Unidos de tener a Canadá como vecino. Y entonces es al país al que Trump le está haciendo uno de los feos más feos
diciéndole, mira, lo mejor que te puede pasar es que te unas como el Estado 51 y casi que no escondiendo que estos aranceles te los estoy poniendo es para que te unas a nosotros. O sea, ¿qué es eso? Eso es como yo sentarme en un bar y comenzar a no dejar que la tipa que está sentada en la mesa al lado salga y yo decirle, la única forma que salgas de aquí es que te dejes violar. Bueno, vamos a ponerlo más poético, que te cases conmigo. O sea, es horrible lo que está haciendo Estados Unidos con Canadá. Ni hablar con México, pero con México las relaciones históricamente tienen mucho mayor nivel de tensión al punto de que hubo una guerra entre ambos países hace más de 150 años. Y bueno, es más desigual porque primero son de cultura, son de lenguas diferentes, uno está mucho más desarrollado e industrializado que el otro, es mucho más rico. En el caso de Canadá son países casi indistinguibles si uno no sabe nada de historia ni de geografía. Mucha gente de hecho no sabe que muchas ciudades o cosas que consume o que ve que son canadienses, o sea, que son canadienses y no lo sabe y cree que son gringas. Mucha gente debe creer que Toronto es una ciudad gringa, que Vancouver es una ciudad gringa. Mucha gente de aquí, de Venezuela, tú la secuestras, la drogas, la seda y la sueltas en una ciudad de Canadá y va a decir, venga, me trajeron para los Estados Unidos. No va a saber que está en Canadá hasta que no vea una bandera o un documento oficial. En el caso de México no sería así. Pero aún así, con todo y eso, la relación entre Estados Unidos y México es una relación funcional y armónica, que tiene sus puntos de tensión y sus roces, pero que funcionan bien y son vecinos que se tratan bien el uno con el otro. Bueno, también lo agrede. Pero claro, ya eso se entiende más. O sea, si tú ves la agresión hacia Canadá, todas las demás lucen como nada. Con la China, que tampoco me gusta la forma en que lo está haciendo, pero sí hay motivos de queja para con China. Y prueba de ello, cosa que le restó credibilidad a Biden el año pasado, es que Biden criticó a Trump y en alguna medida los 4 años de gobierno de Biden trataron de ser una manera de rectificar los 4 años o corregir o borrar, si quieren, los 4 años del primer gobierno Trump. Aún así, Biden mantuvo mucha de la política confrontacional con China que había implementado Trump. No usando la misma retórica de cabaretera, de, ¿sabes?, de una taguara de la Guaira un sábado a la madrugada, pero sí bastante confrontacional y en algunos aspectos incluso más confrontacional todavía, porque Trump no pareciera estar muy interesado en defender Taiwán y Biden sí. Entonces, en ese sentido, uno puede entender más los motivos de conflicto con China, porque además no solo es un rival comercial peligroso, sino que además, políticamente hablando, China es una potencia imperialista, mucho más imperialista de lo que ha sido los Estados Unidos en su historia, pero que además se rige con un sistema político que para los estándares occidentales es completamente anatema, pues. O sea, es una ideología enemiga lo que gobierna en China, por más que eso ya no es el comunismo de los años de Mao, ni remotamente, pero el Partido Comunista sigue siendo enorme y profundamente autoritario y controlador de la sociedad a unos niveles escandalosamente horribles, en mi opinión. Anyways, para finalizar, a mí lo que más me angustia de lo que está pasando ahorita es que los Estados Unidos está sacudiendo un orden internacional que fue muy próspero, muy beneficioso para la humanidad y que lo tenía a ellos como centro porque fueron ellos los que se lo impusieron al planeta y ahora están actuando como si fuese el planeta el que se los impuso a ellos. Claro, cargar con esa carga es fastidiosa, es costosa, demanda mucha atención y mucha energía, pero lo han hecho bien, mal que bien. O sea, hay muchas cosas que uno que puede, y de hecho hago, que es criticar a los Estados Unidos. Si ustedes quieren, algún día hacemos un capítulo sobre eso. Pero aún así, los resultados en general, el balance es positivo. Pero entonces los Estados Unidos está ahorita actuando de una manera que está destruyendo el orden que ellos crearon. Y uno podrá decir, bueno, ese es Trump, no es los Estados Unidos, sí. Pero, y de hecho sí, pero primero que nada, Trump llegó ahí por el voto popular, sin esconder lo que iba a hacer. Claro, él no dijo cosas como que iba a querer recuperar el canal de Panamá, ni obligar a Dinamarca a venderle o a cederle, porque no ha hablado de precio, Groenlandia, ni de extorsionar a Canadá para que se unan
en calidad de un único estado. Además, eso es estúpido, porque Canadá son 10 provincias. En todo caso, convierte a Canadá en 10 nuevos estados. No en uno solo y gigantesco. Es tontísimo eso. 10 provincias y 2 o 3 territorios. O sea, estaríamos hablando de que podrían ser 13 nuevos estados, pero no uno solo, pero ok. Pero es una prueba más de lo estúpido que es toda esa idea. Y lo digo de frente, eso es estúpido. Pero, ojo, si eventualmente la evolución histórica produce algo que ya estuvo planteado en la Revolución Americana, que era que Canadá se uniese a los Estados Unidos y formase una nueva unión, bueno, chévere, chévere si sucede de forma natural, espontánea y consentida por ambas partes. No así. En la misma manera en que es chévere, bueno, tener sexo con alguien que le provocó tenerlo con uno, pero no violar a esa otra persona. Eso es horrible y es un crimen. Igual aquí, por más que, bueno, no es una conquista armada, pero se siente igualito. Hace unos días, hace unas semanas, vi a una psicóloga española diciendo que el cerebro humano procesa las humillaciones públicas tal cual como un dolor físico. O sea, no hay distinción. A ti te humillan en público y tú lo procesas como si te estuviesen dando un golpe muy horrible que te está produciendo una fractura o algo así. Entonces, ojo, no importa que no sea por la conquista militar, igual de una forma humillante que produce el mismo reacción y Canadá está reaccionando muy mal. Y Canadá es el mejor vecino que país alguno haya podido tener. Y esto está dejando un mal sabor de boca, porque mal que bien, como siempre pasa con el primero de la clase, con los Estados Unidos hay cierto resentimiento que tiene todo el sentido del mundo porque hay cosas que nos molestan siempre del que se cree el jefe del salón, el jefe de la pandilla de la tribu, ¿no? Sobre todo cuando no lo es efectivamente, pero de alguna manera sí impone sus deseos. Y todos terminamos haciendo lo que él quiere. Puede que sea porque todos nos convencemos de que termina haciendo lo mejor, pero eso no le resta cierto grado de desagrado y genera algún porcentaje de resentimiento. Entonces, bueno, sí, contra los Estados Unidos todos, de alguna manera, en alguna escala, tenemos algunas quejas válidas, otras infundadas, otras que son tontas, pero que son quejas igual y están acumuladas ahí. Y ahora verlos comportar así hace que solo nos refugiemos en esos sentimientos de desagrado para con los Estados Unidos que todos tenemos en alguna medida. Y entonces quede esa herida, incluso cuando pasen años del fin de Trump. Porque además, aunque quede el resentimiento, que es una cosa muy subjetiva y va a depender de cada quien y de cada pueblo y de cada país, de cómo van a evolucionar las cosas, por más que digamos, bueno, esto es Trump el que está desarmando este orden internacional y después cuando ya Trump no esté, que en principio será en 4 años, lo volvemos a armar. No, es así de fácil porque la idea que va a quedar es, mira, ya yo no confío en ti porque además puede que sí, el gobierno que venga después va a hacer el esfuerzo que hizo Biden, que en eso fue muy loable y hay que reconocérselo, o al menos yo se lo reconozco, pero vamos a quedar con la idea de, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes? No me voy a meter muy de lleno contigo en esto porque después viene otro después de ti y vuelve a desarmarlo todo. Eso es una de las cosas grandiosas de la política de los Estados Unidos, es que tenían, por más que variasen los gobiernos, y mira que variaban muchos, por más que fuesen solo dos partidos esencialmente, eso podría ser a veces unos saltos ideológicos muy grandes en su evolucionar histórico, igual había un consenso en que la política exterior de los Estados Unidos era una sola. Se variaban ciertas cosas de estilo, pero era lo mismo. O sea, la ONU se crea por iniciativa del gobierno demócrata de Franklin Roosevelt, que murió prácticamente a los días de creada de tener lugar en San Francisco la primera Asamblea General de la ONU. Su vicepresidente lo continuó y luego cuando salieron los demócratas del poder en enero del 53 y asumieron los republicanos liderados por Eisenhower, no desarmaron nada de eso, al contrario. Y luego cuando vuelven los demócratas en el 62 lo dejan y cuando vuelven los republicanos en el 69, pero cuando vuelven los demócratas en el 61, luego cuando vuelven los republicanos en el 69 lo dejan y así. Y tú tenías eh, presidente, o sea, Ronald Reagan es un presidente mucho más a la derecha que Eisenhower. Y sin embargo no tocó ese orden internacional, ni se metió con la ONU, ni nada de eso.
Incluso el primer gobierno de Trump tampoco. Esto es un gobierno radicalizado. Ayer yo fui a una entrevista en Venevisión y ya yéndome del canal, hablando en el pasillo y el ascensor con el periodista que me acompañó hasta la puerta, yo le decía, mira, algo que no se ha discutido mucho porque, claro, Biden se robó todo el oxígeno de esa conversación el año pasado porque era el que tenía los síntomas que la gente asociaba más con eso, pero Trump tiene la misma edad que tenía Biden ahorita cuando asumió, con unos meses extra. O sea, cuando Biden asumió en enero del 21 tenía 78 años y casi 2 meses. No, 2 meses y 2 semanas. Trump asume gobierno, este nuevo gobierno, con 78 años igual, pero con 7 meses. Es decir, es un poco más viejo de lo que llegaba. Y el año pasado surgió el tema, pero no agarró tracción, de que Trump podría estar teniendo problemas cognitivos que lleven a una eventual demencia. Lo digo porque él no ha dado mayor evidencia pública de eso, pese a lo errático de su comportamiento, que para algunos podría ser prueba suficiente. Pero no me estoy sujetando a eso, sino a la idea de que el papá de Trump, el Trump Senior, terminó con demencia. Todos sus años 90 hasta que él muere en el año 98 ya es con demencia. De hecho, los hijos liderados por Trump lo sacan de la organización por eso. Eh, y las enfermedades mentales tienen un alto porcentaje de incidencia cuando es hereditario. O sea, mejor dicho, el carácter hereditario aumenta las probabilidades de padecer enfermedades mentales. Y yo no recuerdo si yo comenté eso aquí en este podcast o en alguna entrevista que me hicieron el año pasado, pero algo que se habló en algún punto es que Trump después, cuando él sobrevive al atentado que le hicieron en Pensilvania, él dijo que él sí iba a hacer un examen psiquiátrico para que vieran que estaba muy bien y luego nunca revelaron el informe ni dijeron, salieron los médicos a decir cómo lo habían hallado y Trump evadía el tema cuando le tocaban las pocas veces que le preguntaron al respecto. Yo no me voy a casar con esa hipótesis, pero es una posibilidad que está ahí, ¿no? Ahora bien, la cosa ya para cerrar es que el daño que está haciéndole Trump no solo es al interior de los Estados Unidos. El día de hoy Trump firmó, o creo que firmó, un decreto para eliminar el Departamento de Educación, que en los Estados Unidos no es enteramente equiparable con los ministerios de educación del resto del planeta, porque allá mucho de la educación la llevan los distritos escolares de los diferentes estados, que no solo son 50, son muchos más, porque Hawái tiene un solo distrito escolar que abarca todo el estado y su eh, directivo es un cargo de libre nombramiento y remoción por el gobernador, pero Texas tiene una cantidad enorme de distritos escolares cuyas juntas directivas son electas por los votantes que residen en dichos distritos. Es decir, muy diverso. Estamos hablando de más de 100 distritos escolares en los Estados Unidos, posiblemente más de 200, no sé. Eso va a depender de los estados. Pero el Departamento de Educación hacía colaboraba con todos esos distritos, fijaba estándares, apoyo financiero, tal que sé yo. Bueno, eso aparentemente hoy lo quieren eliminar. Por supuesto, una vez más vamos a incurrir en la batalla de los poderes porque el Departamento de Educación existe por ley, por tanto, solo otra ley lo puede eliminar. Ergo, un acto del Congreso de ambas cámaras con el ejecútese firmado por el presidente, eso no se puede firmar, eso no se puede eliminar de un plumazo. Pero la cosa es que a Trump eso no le está deteniendo para firmar su eliminación. Eso no lo elimina en la práctica. Pero si tú luego le pasas una llave en la puerta y dices, todo el que estaba aquí se me va y no hacen más su trabajo, en la práctica se está de alguna manera saboteando su trabajo al punto de que puedas considerarlo cerrado. Entonces esto se está teniendo que resolver por las vías de las cortes. Son los jueces los que están ordenando reabrir lo que Trump está cerrando. No sé hasta qué punto está siendo efectivo esa reapertura. Este domingo que acaba de pasar vimos como un vuelo que llevaba más de 250 supuestos miembros de bandas delictivas, entre ellos más de 200 venezolanos que según pertenecen al Tren de Aragua, fueron deportados no aquí a Venezuela sino a El Salvador para que los encierren en una de las cárceles que Bukele construyó allá, de lo cual se vanaglorió y públicamente dijo. Entonces, un juez ordenó al avión devolverse en pleno aire y el payaso de Bukele tuiteó así como, ¡ah! ¡Ups! Muy tarde, ya están aquí.
Claro, Bukele es feliz porque le van a pagar por eso y le da un ejemplo al planeta de que aquí estamos con la mejor cárcel del mundo, tal y qué sé yo. Pero, y además para un país tan pequeño y tan poco poblado como El Salvador, eso es una fuente de dinero enorme, ese es su PDVSA, aunque buena suerte tratando de cobrar ese dinero de manos de Trump. Pero la cosa es que el juez ordenó que el avión se devolviese en pleno aire y no en pleno viaje y no lo hicieron. Entonces vamos a ver si estos jueces que están ordenando reabrir el USAID, la agencia de ayuda internacional y desarrollo internacional que tenía los Estados Unidos creada en la época de Kennedy, si la logran reabrir, si logran recontratar a todos sus empleados y todo eso. Eso está por verse. Y el Congreso, como está dominado por los republicanos que le tienen pánico al jefe, no dice nada. Entonces, bueno, no es solo eso, que uno dice, bueno, eso afecta a los Estados Unidos. Eso es tonto pensar eso, porque si en los Estados Unidos entra en recesión, va a producir lo que produjo en 2008, porque es el mercado más grande del mundo, tiene los mercados financieros más importantes y significativos, todo el mundo se anuncia, se cotiza en esas bolsas, y va a pasar lo que pasó en 2008 y lo que pasó en 1987 y lo que pasó en 1929, que si se produce un crack en esa bolsa, arrastra al planeta entero. Cuando Grecia entró en recesión hace década y pico, para nadie fue noticia. Ay, mira, por eso los griegos y los europeos, ay, esta gente habrá que darle plata, y te lo dice yo, pero no afectó a Europa. Cuando Venezuela cesó sus pagos en 2017, solo se rechazaron a la gente que nos había prestado plata, pero no afectó al mundo. Pero cuando los Estados Unidos entran en recesión, así sea pequeña en comparación, afecta al planeta entero. Entonces, para empezar, primero eso. O sea, no somos inmunes a lo que pase allá. Pero segundo, el orden planetario sobre el que hemos existido estos 80 años está garantizado por los Estados Unidos porque es su constructor y principal promocionador. Y no solo ha sido a beneficio de él, no, el planeta entero nos hemos beneficiado de eso. Prueba de ello es lo próspera y rica que es China hoy en día, porque se llenó de las fábricas que los gringos mudaron para allá, y lo mismo India, y lo mismo Corea del Sur, y lo mismo Taiwán, y lo mismo Japón. Y todos esos productos circulan libremente por el mundo gracias a ese orden y a esa ideología que impuso los Estados Unidos, gústenos o no. Pero hemos estado viviendo en ese orden de cosas. Y tratar de reconstruir eso cuando ya no esté Trump va a ser difícil porque la ofensa quedó, los resentimientos se galvanizaron y no vamos a confiar con justa razón porque vamos a decir, esto está a una elección de volverse a ir al traste. Porque la ideología de Trump no va a morir cuando Trump salga del poder. Sea que salga en 4 años, cuando se le acabe el periodo, sea porque le hagan un impeachment, sea porque se muera, no es descartable, es un hombre que ya es el presidente más viejo en asumir el cargo. Eh, J.D. Vance, su vicepresidente, algunos lo ven como el que va a recoger el testigo del trumpismo. Eso está por verse, pero no va a faltar en el intento, y si no es él, será otro. Entonces, bueno, esto anuncia que las décadas que quedan van a ser muy diferentes a lo que pensábamos que iban a seguir siendo hace apenas 9 años. Todavía en 2018, nadie estaba haciendo estas aseveraciones que estoy haciendo yo ahorita, como las estamos haciendo ahorita, no solo yo, absolutamente todo el que está opinando al respecto. Y eso es lo que a mí me angustia. Y ya me monté en 43 minutos, fracasé en mi intención de hacer un capítulo breve, la idea era hacerlo de menos de 20, pero bueno, me encadeno, pero el tema lo amerita. Cierro con esto ya este capítulo. No había sacado más capítulos porque es abrumador la cantidad de temas. Todo el mundo me dice, chamo, pero con toda la noticia que está viendo vas a tener que hacer un podcast diario. Y eso es lo que no quiero, hacer un podcast diario. Primero porque esto solo me está generando un poquito más de $10 al mes en beneficios económicos. Y bueno, esto amerita estar estudiando todo el tiempo, estar leyendo, pero no, eso lo haría, ya lo he hecho antes. Pero no es ese el problema. El problema es que es tanta la información y son tantos los desastres que para qué voy a hacer un capítulo diario para decir otra loquera estúpida y sin sentido más.
Entonces estoy como esperando a que se acumule material y yo pueda reflexionar bien lo que está sucediendo. Y estas ideas que he estado expresando aquí hoy no tenían sentido si las hacía hace 3 semanas, porque si hace 3 semanas parecía que la guerra comercial se había extinguido apenas inició. Pues resulta que no, que está calentándose. Entonces, y con los aliados de Trump, perdón, con los aliados de Estados Unidos, los aliados históricos, los aliados que fueron los primeros que compraron la idea de este nuevo orden, se apegaron a él de forma voluntaria y entusiasta. Europa renunció a su autodefensa porque dijeron, mira, nosotros hemos sido un desastre eh, haciéndonos la guerra entre nosotros, bien que este otro país lo va a asumir y entonces Europa se entregó a construirse un estado de bienestar que también históricamente es único. Eh, entonces, bueno, ahora Europa dice, no podemos confiar más en los Estados Unidos, vamos a tener que rearmarnos y ya hay países como Japón, como Corea del Sur, como Alemania e incluso Polonia diciendo que están considerando la idea de desarrollar sus propias armas atómicas. Entonces el club de 9 se va a convertir en un club de 20 porque todos esos países que aceptaron ser protegidos por los Estados Unidos y desarmarse al punto de decir, tranquilo, que yo confío en este pana, ya no confían en él. Porque no es que no confíen en Trump, es como les digo, estamos a una elección de que esto se vuelva a repetir. Por cualquier cosa. Entonces, nada, van a confiar más nunca. Entonces, de repente, a la vuelta de 10 años, tenemos armas atómicas alemanas desarrolladas por Alemania, un país donde un partido neonazi quedó de segundo en las elecciones más recientes, igual en Japón, igual en Corea del Sur, bueno, capaz Taiwán le da por lo mismo y Irán va a decir, no, ahora sí yo voy a desarrollar las propias. Entonces Israel dice, oh no, y entonces le tira unas bombas atómicas antes y se va todo a la mierda en el Medio Oriente y ahí no hay quien lo pare. Entonces, bueno, es terrible, es garrafal, como todo lo demás que está pasando, al punto de que yo les digo algo que va a sonar muy exagerado, pero vi en estos días otras personas diciendo lo mismo y decían, ajá, no me ha pasado solamente a mí por la cabeza. Gente con libros publicados y todo. Yo me estoy sintiendo como si estuviese viviendo los tempranos años 30. Por supuesto, eso yo no viví esa década, pero la conozco por los libros de historia, los documentales, las películas, mis abuelos, todo eso. Y eso es terrible porque los años 30 fue una década espantosa donde la democracia pasó de moda, el mundo se entregó a los autoritarismos con un desenfreno avasallador y eso produjo una guerra mundial que ya, bueno, dije lo que dije al principio de este capítulo. Entonces, bueno, eso ahí les metí de coleado la explicación de por qué no había grabado más capítulos, pero bueno, aquí estoy de regreso, espero les haya gustado, espero los haga ya reflexionar y bueno, abramos un diálogo al respecto. Les recuerdo que pueden ser mecenas de este podcast donando a través de mi Patreon, visitándolo, es www.patreon, se escribe así, patreon.com/peripatos. De todas maneras, aquí en la caja de información hay un enlace que los lleva directamente. Háganselo llegar también a aquellas personas que creen que les puede interesar, ser de utilidad, entretener o gustar. De tal forma, yo me despido. Hasta la próxima. Chao.